1, 2, 3, rock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11, 12, 12 o'clock, rock, rock, around, back tonight, al compás de rock and roll. ¿Cómo fue que llegaste a la radio? Precisamente Mario estaba comentando hace momentitos de que Radio Panamericana quedaba pues, casi a la vecindad de mi casa. Yo tengo el estudio ahí en la 13 calle y la 13 avenida. Poco a poco me fui haciendo amigo de Pepe, José Max, el mayor de los hermanos Paniagua, y empecé a incursionar la Panamericana, pues a ver cómo trabajaba, me fue gustando el ambiente, y de ahí hice más amistad con Jaimito, que fue con el que hicimos tanta labor en el radio. Con el tiempo, por cuestiones del destino, yo me fui a vivir a la casa de los Paniagua. Estando ahí me dice el papá de Mario David, mira, ¿tú quieres trabajar en la radio? Pues también le dije yo, operador. ¿Quién no soñó ser operador de la Panamericana en esa época? Una radio con mucho abolengo. Y fue así como me inicié como operador, y gracias a Dios parece que gustó mi gusto musical, mi forma de trabajar con Joe Kilauer, que eran muy delicados para trabajar. Un error ahí no se podía cometer. Todo tenía que ser. ¿En qué papel desempeñaba Joe Kilauer? Joe Kilauer era como el gerente, era Mario David, gerente de la radio, un papel muy importante. Y estaba Díez Canedo también, que era otro de los encargados de venta de la programación, que era un tipazo de gente, por decirlo así. Era locutor también. Era un señor locutor. Él, incluso había una anécdota, no sé si te acuerdas, Mario David, que llega, ellos tenían el programa de la Mercedes-Benz en esa época, programas delicadísimos, la Mercedes-Benz eran muy delicados. Entonces llegaron a la radio para ver los textos, y Díez todo lo tenía en la mente, no había escrito nada porque era un programa nuevo, y queremos verlos, por aquí lo dejé, por aquí lo dejé, y de todo el papel aparecieron los textos, ¿verdad? Pero era tan bueno, que los textos los tenía al 100% perfectos. Bueno, fue así como comencé realmente mi vida como operador de radio. Con el tiempo, a don Jaime se le antojó pues ponerle una estación más que todo a Jaimito, que era el más allegado a la radio, más que Pepe, radio. Entonces, por darle donde se entretuviera, y también yo era parte de la colada, por decirlo así, llegué con Jaime a hacer un programa en lo que él compró Radio Central, o trató de comprar Radio Central en el año de 1960. Estaba ubicada allá en la 15 calle y 7ª avenida de la zona 1. Ahí estaba Radio Universal y Radio Central, que era de Oscar Ponde. Entonces ahí comenzamos con Jaimito, era nuestro operador, con Charlie de León. Teníamos el programa Rock Central 980. Rock Central era por rock, del rock and roll que poníamos, Central por la radio central y 980 por la frecuencia. Y de tema pusimos un disco que se llamaba el Universitario, el Collegeman, con Bill Justice. Nos gustó y eso dejamos de tema y empezamos a hacer nuestros tales de locutores. Es así que la primera vez que me grabé, mi voz, créanme que me dio una vergüenza. No, comparando las voces de don Jaime, de Tito López Santa Marina, de Díez Canedo, bueno, locutores excelentes. Yo oía mi vocecita como si fuera un río a la par de ellos, ¿verdad? Y eso me dio mucha vergüenza y hasta me quería retirar de la locución. Pero empecé a oír con Jaime en las noches, cuando antes de dormirnos, tarde, a oír radios norteamericanas, ya con disc jockeys excelentes, y vi que la mayoría no tenían gran voz. Era más feeling, más acción la que ellos tenían en el micrófono. Empezaban incluso a cantar al lado los cantantes. A mí me gustó ese sistema. Dije, ahí sí le puedo entrar, porque ahí sí entra mi voz. Y fue así como empecé realmente a hacer mis tales ya como disc jockey en el programa Rock Central 980, poniendo la música pues que a la juventud nos gustaba escuchar. Gracias, Carlitos.
verdadero gusto, es de muy gratas sorpresas y de muy ingratas. Me acabo recién de enterar que alguien muy querido entre nosotros, Osberto Morales, pues rindió el tributo a esa situación infame que vivimos los guatemaltecos con la inseguridad, y me da muchísima tristeza. Lo mismo tendría que decirles para comenzar que esta tarde es propio de evocar la memoria de grandes DJs, grandes amigos, sobre todo como Rafa del Cid, como Max Paniagua, como Jaime, a quienes realmente llevamos dentro de nuestra propia historia. Hablar de nuestra propia experiencia es de alguna manera interesante para nosotros, como ver cuánto hemos cambiado con el transcurso del tiempo, los derroteros que cada quien ha tomado en sus propias vidas. El paso por la radio fue muchísimo más trascendente de lo que pudimos haber pensado cada uno de nosotros. Casi me atrevería a afirmar, compartiendo con ustedes esta tarde, que si no la totalidad, la gran mayoría de nosotros hizo sus propias familias a través de la radio, conociendo a las novias, porque como bien dice Lío, el número de patojas que andaban tras nosotros parecía gusanero. Pero yo les quiero contar justamente en el referente que contó y que compartió Charly Barrios, esto de OSEA. Era pues era una forma de expresión, una forma de articular el trayecto que había que hacer. Yo estaba todavía en el 62-63 estudiando el bachillerato. Mi hermano se enteró de la salida de Radio Central 980 y me entusiasmó para que la fuéramos a conocer, porque a él le gustaba mucho la radio y yo conocí el ambiente allá en la Sexta Avenida. Me entusiasmé, pero vi que era complicado porque uno era admitido para ver, no para participar. Pero cuando me gradué de bachiller tuve la oportunidad de entrar a trabajar a diario El Gráfico, y siempre con la cosquillita de la radiodifusión. Como bien se expuso Jorge, yo abrí una sección juvenil que denominamos Puerta Abierta. Precisamente Lío también hizo uno de los logotipos que identificaron posteriormente a la sección. Y se me ocurrió hacer Puerta Abierta en Radio 980. Por supuesto que había que ser imaginativo, porque esto era un grupo cerradísimo. Ahora los miran ya viejos y buenas gentes. Yo me recuerdo que los primeros días que fui eran en los sábados, que era el espacio que tenía. Entonces uno, por quedar bien, pasaba a Bagdad a comprar unas hamburguesas y entonces compartía con Chapo. Pero si Chapo comía, entonces no le daba sueño, entonces se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana. En cambio, entonces estos son, nunca lo he contado, la verdad. Entonces descubrimos que no había que llevar nada de comer porque así llevaba sueño, entonces nos decían, muchachos, cárguense. Y así fue como entrábamos, era la forma de entrar a la radio. Hablar por micrófono. Ciertamente sí, porque no le daban a uno la oportunidad de tener acceso al micrófono. Pero yo llegué con Jaime y le propuse que hiciéramos, imagínense, bastante imaginativo para hacer el patojo. Dije, voy a hacer un reportaje de a una página en un periódico, ya una sección que ya estaba con creciente prestigio, de cada uno de los DJs, como Mario Roberto Paz, por ejemplo, Mario Roberto Paz Aragón, de Otto Soberani, Solaberry, de Rafa del Cid, por supuesto de Jaime Paniagua, de Carlos Gamboa. Y esto entonces les entusiasmó, porque iban a salir en el periódico, y entonces hacíamos un programa de radio que se llamaba Puerta Abierta en Radio 980 los sábados, a partir de las 9. La tragedia fue cuando publiqué la primera, y entonces todos, sin falta, llegaron y todos querían hablar, entonces ya no hablé yo. Sí, mi estrategia era que yo quería hablar, entonces por fortuna se cansaron, se aburrieron y ya el segundo o tercer sábado ya no llegaron. Entonces empecé a tener yo y entonces planteé y me dio Jaime un programa los domingos. Y fuimos DJs de 980, que es un privilegio enorme. Todavía Mario David, mi tocayo doble, no aparecía por lontananza, era muy patojito.
Yo lo conocí ya en Radio Exclusiva, y ciertamente cuando sale la radio, por una disposición gubernamental de que no podían haber antenas en el perímetro urbano, entonces se hace una transmisión de 980 a partir de estudios ubicados en un container de un camión de estos que transportan de la flota. Y ahí era complicado porque teníamos que caminar, porque era lo de hoy, no había mucho transporte, ninguno de nosotros tenía carros. Era realmente heroico, y además se oía muy mal. Y entonces con un grupo de disc jockeys decidimos, que estaba por ejemplo Francisco Tobar Blanco, que no hemos mencionado y que espero que esté en buena salud, creo que vive en Estados Unidos en algún lado. Le pedimos a muchos de los presentes aquí que nos fuéramos a fundar una radio, pero unos nos dijeron sí, otros no. Pero lo cierto es que con Lío, Rafa del Cid, Francisco Tobar Blanco, nos fuimos a fundar la Radio Sensación, que en ese momento era lo único capaz de hacer competencia a un monstruo que habían creado del lado de Tono Moura, con Radio Emperador. Y los sopapeamos como a los 3 meses, aunque Charlie diga que no. Pero fue muy emocionante porque además teníamos el apoyo de la televisión. Yo ya estaba en la televisión y por supuesto del periódico, entonces era un poco asimétrica la competencia. Nosotros teníamos algunas ventajas y ahí vinieron la televisión. Yo tuve la suerte, la verdad, de tener la cercanía y amistad de Lío, de Rafael del Cid y Lío entraron incluso a trabajar a Gráfico, que fue simpaticísimo porque era una época un poco de una bohemia más, yo diría más sana, no por ponderar aquellos años que ya eran un poco difíciles, porque es el momento en el que emerge todo digamos, la tendencia hippie, y empiezan las drogas, y empiezan muchas cosas que hoy nos tienen totalmente de rodillas y abrumados, pero había más sanidad. Lo más que llegábamos era a ir a tomar cervezas en la noche, 3, 4 cervezas. Se acababa de abrir Caporal, entonces yo me recuerdo de la Sexta Avenida de estar en esas. Pero lo que yo querría compartir con ustedes como conclusión es lo trascendente que fue para nosotros el paso por la radio. Yo ahí conocí a mi esposa. Hoy solo tengo la suerte de que me acompañe el producto primario de esa unión feliz que terminó hace 8 años cuando perdí a mi esposa por una enfermedad, y la conocí a través de la radio, de la 980 en sus inicios y luego de la Sensación, y por supuesto que nos deja una huella muy profunda. Quizás incurrimos, y en esto Jaime y tu propio papá Mario David, creo que nos adelantamos demasiado, se adelantaron quienes fundaron como Chapo, se adelantaron demasiado al desfile, como dice John Nasby. Hay que ir adelante, pero no tanto que se pierda de vista la cabeza del desfile, porque hoy por hoy miran ustedes una enorme cantidad de radios que tienen ese modelo, ese perfil, ese formato. En cambio, en aquella época, la 980 realmente no... Creo que si habrá facturado unos 500 quetzales en un año, era muchísimo. Todos éramos por puro amor al arte. Y finalmente yo quiero decir que tuve la suerte además de conocer a todo un señor allí en la 980, que es Don Otto Soberani Solaver, con quien tuve el privilegio de fundar un noticiero que muchos de ustedes recordarán, que fue Aquí el Mundo. Y Otto, para mi enorme orgullo, fue la cara de Aquí el Mundo desde el primer día hasta el día que lo cerramos. Así que Otto, mi cariño, mi reconocimiento.